Han visto todos estos martes que hemos ido viendo los santos de la iglesia, hemos visto santos de todas las nacionalidades, de todos los siglos, mártires del siglo III, mártires del siglo VI, santos del siglo XVII, de todas las nacionalidades. Y hoy son estos mártires de Japón, estos 26 mártires japoneses, los que la iglesia conmemora el martirio crucificado de niños, jóvenes, de todas las edades. Esa es la semilla de la iglesia. Increíblemente, mucha gente no lo sabe, pero después del siglo III, que es cuando más mártires hubo en la iglesia, en la persecución de Domiciano, el siglo que más mártires daba la iglesia desde el siglo III es el siglo XX. Increíble o no por estadística. En el siglo XX hubieron más mártires que todos los 17 siglos anteriores, unidos hasta las persecuciones. Lo que pasa es que los mártires católicos no son noticias. Eso no sale en los periódicos, no es noticia, pero han habido, solamente en las Islas Timor, fueron matados 67.000 personas por ser católicos en los años, a principios del 90, y eso no fue noticia. Eso no es noticia. Ahora cualquiera le tira una pedra a un musulmán y salen todos los periódicos. Pero bueno, sus nombres están inscritos en el cielo, y después de tanto tiempo, pues, hay una anécdota muy hermosa de esta persecución de Japón, que fue una persecución muy cruel. El cristianismo en Japón creció mucho, tanto que llegó a los estratos imperiales, llegó sobre todo el catolicismo, y este emperador, que fue el que destruyó todo el cristianismo en Japón, desató una persecución espantosa, y muchos cristianos pues se refugiaron en las montañas. Y cuando volvió la libertad a Japón a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que volvió la libertad religiosa a Japón, que se volvieron a abrir las iglesias. Tiene menos de 100 años la libertad religiosa en Japón. Cuento sacerdotes misioneros, eso es historia de verdad, no es cuento, que llegó un grupo de campesinos muy humildes a la iglesia, le preguntaron al sacerdote: queremos hablar con tu jefe. Y él dijo: bueno, el jefe mío no está aquí. Dice: ¿dónde está tu jefe? Mi jefe está en Roma. Y le dijeron: queremos ver a tu esposa. Y le dijeron: no, yo no tengo esposa. Dice: ¿quién es esa mujer que está ahí en la estatua? Esa es la madre de Dios. Y le dijeron: ¿dónde está Dios? Y él le señaló el sagrario. Entonces ese campesino llamó a los demás y le dijo: estas son nuestra gente. Era una comunidad de campesinos que llevaba, no ellos, como alguien me preguntó una vez, sus descendientes llevaban 300 años en las montañas, porque alguien me preguntó que si eran los mismos. No eran los mismos. Fue una comunidad cristiana que se fue a las montañas cuando la persecución, y por 300 años estuvieron en las montañas, y se transmitieron unos a otros que a la iglesia que ellos pertenecían, el jefe de la iglesia estaba en Roma. Los sacerdotes no se casaban, honraban a la Madre de Dios, y Dios habitaba en el sagrario en la iglesia. Y ellos fueron de iglesia en iglesia buscando dónde estaban esas características hasta que encontraron a la iglesia católica. Y no hace mucho se encontraron una comunidad en una zona remotísima de China, una zona que ni se sabía dónde estaba, un pueblo completo de como 900, casi 1000 y pico de personas, que habían mantenido desde los años 1800 y pico, habían mantenido la fe entre ellos católica, y se habían ido ordenando sacerdotes, gente del mismo pueblo, con un catecismo viejo desde el siglo XIX, mantenían la fe en la iglesia. Esa es la iglesia de Dios. Seguimos con el credo que comenzamos a estudiar la semana pasada. Estamos estudiando el credo de Nicea Constantinopla, que es la fe, la base de la fe de la iglesia. Vamos a ir palabra por palabra del credo, ese credo que repetimos como cotorra todos los domingos. Fíjense que así que el domingo pasado yo di un retiro sobre el credo en el Carmelo, y eso siempre pasa. Cuando yo digo las palabras del credo, pues si decimos, yo digo, creo en Dios Padre, todo el mundo sigue, hasta el amén, todo el mundo coge el impulso. Pero si yo empiezo a la mitad, nadie sabe qué palabra viene después, porque lo sabemos de carretilla. Le digo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, y de ahí me saltan de uno para otro, y si hablo después, porque lo sabemos de carretilla. Y toda nuestra fe se resume en el credo de Nicea Constantinopla, que es el credo que proclamamos el domingo, es la fe de la iglesia. Por eso estamos estudiando palabra por palabra. La semana pasada estudiamos la primera palabra que comienza el credo. ¿Cuál fue la palabra? Creemos. Vimos como la fe era comunitaria. Me faltó solamente una cosa para pasar a la segunda palabra. La semana pasada hablamos que hay dos tipos de fe. Está la fe que salva, hablamos la semana pasada, la fe que salva, que es la respuesta del hombre a la gracia de Dios. Dios nos da la gracia a todo el mundo igual. Ahora depende del terreno bueno que es uno responde a la gracia que Dios nos da a todos iguales, eso es un misterio. ¿Respondemos en qué? En fe.
Fe es la seguridad que tenemos de lo que aún no vemos, dice San Pablo. Fe es la seguridad de que no importa qué, Dios tiene control de nuestra vida. Pero está la otra fe. La otra fe, que es la que proclama el credo, que es mi adherencia a un cuerpo doctrinal que mantiene, en este caso, la Iglesia Católica. Que dijimos que era lo que decir que es los símbolos, una mitad que se encaja con otra mitad. Yo tengo la mitad que coincide con la otra mitad, que es la fe de la Iglesia. Si mi fe coincide con lo que la Iglesia proclama, yo soy católico. Si no, dijimos que si tu fe no encaja con lo que cree la Iglesia, averigua que eres, porque católico no eres. Pero en ese tipo de fe tenemos que distinguir dos tipos de fe. Y eso es lo importante, lo último que voy a decir antes de pasar a la segunda palabra. Hay dos tipos de fe. Y eso es muy importante tenerlo hoy muy claro. Está la fe humana y la fe divina. Dos tipos de fe. ¿Cuántos tipos de fe hay? ¿Cuál es la primera? ¿Y la segunda? Divina. ¿Cuál es la fe humana? La fe humana es aquello que yo acepto porque yo lo entiendo. Esa es la fe humana. ¿Por qué es fe humana? Porque yo para aceptarla tengo que entenderla. Si no la entiendo, no la acepto. Esa fe humana. Esa fe humana no es la fe de la Iglesia. Esa fe nos salva. La fe que nosotros proclamamos y la fe que la Iglesia proclama es la fe divina. ¿Cuál es la fe divina? La doctrina que ha sido revelada y que yo, aunque no la entiendo, la acepto. Esa es la fe que salva. Porque la fe humana solamente se basa en ¿qué? En el conocimiento. ¿Y cuántas veces a nosotros el conocimiento nos ha fallado? Pensamos que conocemos algo muy bien, a la larga nos damos cuenta que no conocemos absolutamente nada. Sin embargo, Dios no falla. Por eso lo que Dios ha revelado a través de Jesucristo, yo lo acepto, aunque yo no lo entienda. ¿Dónde se resume eso? Muy claro, en el discurso eucarístico de Jesús en San Juan 6, cuando Jesús da el famoso discurso que le costó más apóstoles y discípulos que todo su ministerio, cuando dijo que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera comida. ¿Qué dijeron la mayoría de la gente que lo seguía? Dice la palabra, lenguaje muy duro es este. ¿Quién lo puede aceptar? ¿Y qué hicieron? Dice que la mayoría se fueron. Se quedó un grupito de los apóstoles. Jesús, que siempre explica las parábolas, cuando el sembrador, recuerdan que le dijo, ahora les voy a explicar lo que quiere decir la parábola, le dijo cuando la parábola del sembrador, Jesús se viró a los apóstoles y en vez de explicarle algo, solamente le preguntó, ¿ustedes se quedan o se van? Y Pedro dijo, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Que hayan palabras de vida eterna. Ahí está la diferencia entre fe humana y fe divina. Los que se fueron, ¿con qué creían? Con fe humana. Ellos no entendieron lo que Cristo dijo, se fueron. Los que se quedaron, Pedro y el grupo de los apóstoles, es fe divina. ¿Qué dijo Pedro en otras palabras? Nosotros no entendemos nada, pero si tú lo dices, así debe ser. Esa es la fe de la Iglesia. Pero hoy en día, todo el mundo quiere que para cualquier cosa, como se lo expliqué la semana pasada, que hoy en día todo el mundo quiere que para usar cualquier cosa tenemos que tener la explicación de todo. Hoy todo el mundo hoy en día estamos en la época de la computadora, todo el mundo busca explicación. Pero ¿cuántas cosas tenemos que nosotros usamos día a día que no sabemos la explicación? Algo tan simple como el microwave. ¿Alguien sabe la electrónica del microwave, por qué produce onda? ¿Alguien sabe cómo se forma la onda? ¿Alguna de las damas presentes aquí sabe? Dama, dije dama. ¿Sabe cómo es el proceso del microwave? Si ustedes para calentar la comida necesitan saber el proceso del microwave, ¿qué hacen ustedes? Apretan un botón. Entonces, para ustedes el microwave es un misterio. La televisión, ahí me tienen que explicar cómo yo puedo ver la misa del Papa en Belén cuando yo estoy aquí. A mí me la tienen que explicar para yo poder utilizar el televisor. ¿Qué yo hago? Lo aprendo y lo veo. O sea, estamos rodeados de cosas que nosotros no entendemos. Sin embargo, utilizamos. Pero cuando llegamos a Dios, nos tienen que dar un detalle específico absolutamente de todo. Y verdaderamente, de Dios no sabemos casi nada. Es más de lo que no sabemos de Dios que lo que sabemos. Fíjate que casi todas las características de Dios comienzan con la palabra invisible, imponderable, inaudible. O sea, quiere decir que no sabemos. Solamente sabemos más de Dios lo que no sabemos que lo que sabemos. Y es que nosotros nunca podremos, el día que yo llegue a conocer a Dios, lo más seguro que esté muerto. Como dijo San Agustín. San Agustín dijo, si tú entiendes a Dios,
ese no es Dios. Se lo voy a repetir lo que dijo el gran San Agustín. Si tú entiendes a Dios, ese no es Dios. Nosotros jamás podremos entender a Dios. Más fácil que una hormiga aprenda a manejar el Challenger a que tú entiendas a Dios. Y es lo que San Agustín vio cuando andaba meditando, tratando de entender el dogma de la Santísima Trinidad, que estaba caminando por la orilla de la playa, en Cartago, allá en Libia, pensando, ¿cómo es la Trinidad? ¿Cómo tres son uno? ¿Cómo uno son tres? Y vio este niñito, todo el mundo sabe la anécdota, este niñito que cogía un cubo de agua, lo llenaba en el mar, le echaba un huequito. Y San Agustín le preguntó, ¿qué hace? El niño le dijo, estoy metiendo el mar en el hueco. Y San Agustín le dijo, eso es imposible. Y le dijo, más imposible lo que tú estás pensando. Un mensaje poderoso de Dios. Un mensaje poderoso de Dios. Por eso, solamente hay cosas, y eso es un peligro de los apologistas. Los apologistas muchas veces quieren explicarlo todo, y nosotros los apologistas no tenemos la explicación de todo. Hay cosas de las cuales yo no tengo ninguna explicación que dar, solamente lo acepto por fe. ¿Y qué fe? Porque San Pablo lo dice bien claro en 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 1 en adelante. Dice San Pablo, hermanos, les encarezco que guarden la fe que les he proclamado, pero que la guarden tal como yo se las enseñé. Si ustedes la aprenden de otra forma, están creyendo en vano. Que como San Pablo predicaba la fe, San Pablo antes de salir a predicar subió a Jerusalén y le presentó la fe que predicaban los apóstoles. Y los apóstoles dijeron, esa fe que tú predicas es la fe de la iglesia. O sea, San Pablo predicaba fe apostólica. San Pablo tenía la mitad, la iglesia que coincidía con, esa es la fe que la iglesia proclama. Y vimos lo que es creer, la fe que salva y la fe que es mi adherencia a la doctrina de la iglesia, que no cambia ni puede cambiar, porque Dios no cambia. Cuando ustedes vean una iglesia que cambia cada 5 minutos de doctrina, váyanse de ahí, porque esto no es de Dios. La verdad no cambia, la verdad siempre es la misma. ¿Y cuál es la segunda palabra del credo? Creemos en un solo Dios. No me vayan ahora porque entonces de no les puedo explicar nada. Creemos en un solo Dios. Esa es la primera declaración de la iglesia. Creemos. Vimos ya qué cosa es creer. No es, yo voy a misa los domingos y ya creo. No. Vimos lo que es la fe que salva. Vimos lo que es lo que implica cuando decimos la palabra creemos, que no solamente lo que yo creo en Dios, sino lo que toda la iglesia cree, que yo soy responsable de la fe también de mí, hermano. Pero es bueno en estos tiempos saber en qué nosotros creemos. Porque hoy en día hay un montón de gente que no sabe, ni siquiera saben en qué cosa cree. O que creen 1 millón de cosas, que es peor todavía. Yo estaba viendo el otro día, no sé qué teólogo dijo, que cuando el hombre deja de creer en Dios, termina creyendo en cualquier cosa. Se lo voy a repetir. Cuando el hombre deja de creer en Dios, termina creyendo en cualquier cosa. Dejan de creer en Dios y creen en los extraterrestres, y creen en los cristales de cuarzo, creen en la santería, o creen en el budismo, yo no sé, o terminan creyendo en ellos mismos, lo cual es peor todavía. O sea, que cuando el hombre quita su fe en Dios, y lo más maravilla, que no creen lo que dice la palabra de Dios en la Biblia. Sin embargo, cualquier estupidez que le predican por ahí, se la creen y no piden explicaciones. El código de Da Vinci, yo no he visto nada más absurdo en toda mi vida. Y muchísima gente lo aceptó, sin ni siquiera preguntarse si eso es una novela de ciencia ficción o no. Entonces, para la Biblia te piden 400 pruebas. Porque como dice la palabra, como dice el profeta Ezequiel, dejaron los charcos, dejaron los ríos de agua viva para tomar agua en charcos de fango. Por eso que siempre están con sed. ¿Y quién se acuerda del código de Da Vinci? ¿Se acuerdan el anuncio? El código de Da Vinci que iba a hacer estremecer la iglesia. ¿Dónde está el código de Da Vinci? Y ahora saldrá otra estupidez parecida, que habrá quien corra otra vez a decir que eso va a estremecer la fe de Nosotros, la iglesia proclama su fe. Nosotros no creemos ni en el Papa, ni en el cura. Nosotros creemos en un solo Dios. Punto. Lo dice el profeta Jeremías, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Si nosotros honramos al Papa, es porque Jesús le dijo, tú eres piedra, y sobre esa piedra edifico mi iglesia. Porque Jesús se lo dijo. Porque si nosotros honráramos al hombre Papa,
los que seguían a Juan Pablo II, lo más seguro es que hoy no siguieran a Benedicto XVI. Porque son dos carismas totalmente diferentes. Y los que seguían a Pablo VI no hubieran aceptado a Juan Pablo II. Sin embargo, la iglesia acepta al hombre que esté ahí, no por el hombre. Nosotros no somos seguidores de hombres. ¿Por qué lo aceptamos? Porque Jesús lo designó. ¿Por qué honramos a María? Si en vez de María, la madre de Jesús hubiera sido Juana, ¿a quién nosotros honráramos? A Juana. Nosotros honramos a María porque Jesús, o sea que todo lo que hace la iglesia no es la persona. Nosotros cuando vamos a algo en la iglesia y le damos honor es porque antes que nosotros, Dios lo designó, lo honró. Por eso que la iglesia dice, cuidado, nosotros no creemos en hombres, nosotros creemos en un solo Dios. Declaramos nuestra fe monoteísta. Nuestra fe es una fe monoteísta. Es la fe de Abraham, es la fe del pueblo judío. Ojo, que no puede ser monoteísta es el mismo Dios que nosotros. Porque Akenatón, uno de los faraones egipcios, creía en un solo Dios que era el sol. ¿Era un solo Dios? ¿Eres Dios de nosotros? No. Cuidado, porque la gente dice, no, los musulmanes tienen el mismo Dios que nosotros. Yo tengo mis dudas de que el Dios de los musulmanes sea el mismo Dios que nosotros. Porque lo que ese Dios habla no es lo mismo que habla el Dios de la Biblia. Habla dos cosas totalmente diferentes. Así que ellos digan que son descendientes de Ismael, también lo dudo muchísimo. Yo puedo decir que desciendo de la reina de Saba. Y habrá quien se lo crea, si creen que el sapo ese es Jesucristo hombre en el Doral, pues bien pueden creer que yo soy descendiente de la reina de Saba. Creemos en un solo Dios. Y aquí viene el gran misterio, que no se lo puedo explicar porque si San Agustín no lo entendió, ¿qué va a quedar para mí? La Trinidad. No entendemos la Trinidad. Yo siempre lo he dicho, no traten de entender la Trinidad. La Trinidad no se entiende, la Trinidad se adora. La Trinidad es el misterio de Dios. Tú no puedes penetrar el misterio de Dios. Lo único que yo le puedo decir de nuestra fe monoteísta, que creemos en un solo Dios, es que hay gente que dice, pero es que 3 no puede ser 1. Yo te demuestro a ti que 5 es igual a 1. En este momento te demuestro que 5 es igual a 1. ¿Cuántos dedos hay aquí? ¿Cuántas manos hay? 5 es igual a 1. Entonces, ¿por qué 3 no pueden ser igual a 1? Tan sencillo como eso. Yo no te voy a explicar la Trinidad, pero te voy a explicar que es una contradicción. ¿Cuántos dedos tiene la mano? 5. ¿Cómo son cada uno en referente al otro? Totalmente diferente. Uno más gordo, uno más flaco, uno más largo. ¿Para qué se usan los dedos? Tienen funciones diferentes. Con este nos rascamos el oído. Algunos se los meten en la nariz, los que son puercos. Con estos dos nos abrochamos. Nadie ha visto que trata de abrocharse los botones con estos 2 dedos. ¿Ustedes han visto? O que alguien se mete la nariz de dedo. ¿Ustedes han visto alguna vez alguien que se mete la nariz de dedo? No. Cada dedo tiene una función. Ni voy a decir para qué se usa. Sobre todo en Miami por la mañana cuando uno va para el trabajo en el tráfico. Cada dedo tiene una función. Atiendan que esto es serio. Son 5 dedos totalmente diferentes, con funciones diferentes, pero compuestos de la misma sustancia. ¿De qué se componen cada dedo? Carne, uña, hueso, tendones, venas, sangre. Pero los 5 dedos diferentes de una misma sustancia forman una sola mano. Así es la Trinidad. La iglesia no dice que 3 dioses son un Dios. Eso sí es una contradicción. Como decir que 5 dedos son un dedo. Eso es una contradicción. La iglesia no dice que 3 dioses son un Dios. La iglesia dice que 3 personas son un Dios. 3 personas diferentes, como los 5 dedos de la mano. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo. 5 dedos diferentes, 3 personas diferentes. Las 3 personas de una misma sustancia. ¿Qué sustancia? La sustancia divina. La mano, 5 dedos diferentes de una misma sustancia. Cada de las 3 divinas personas con funciones diferentes. Los 5 dedos con funciones, pero forman un solo Dios. Eso es la explicación de la Trinidad. Más allá no podemos llegar. No es una contradicción, es un misterio. Contradicción fuera si dijéramos que 3 dioses son un Dios. Eso si fuera una contradicción. ¿Ustedes entienden lo que yo les digo? Bueno, más allá, el que les diga que le va a explicar el misterio de la Trinidad más allá, yo no sé qué le va a explicar, pero tengan cuidado con lo que le vaya a decir, porque eso es misterio profundo.
que nos lo presenta muy bien el hermoso cuadro ese de los tres ángeles sentados alrededor de la mesa. El icono de Zagreb. Si ustedes, los iconos son para leerlo. Desafortunadamente no tenemos el icono aquí, no podemos dar una clase de iconografía, pero en el icono todo simboliza algo. Los tres ángeles son las tres divinas personas. La mesa donde están sentados es el universo. Si ustedes se fijan en el icono, dos de las personas, dos de los ángeles tienen las manos puestas en la mesa. Una de las personas, de los tres ángeles, no tiene la mano puesta en la mesa. El que no tiene puesta la mano en la mesa es el Padre, el que no se mezcla con la creación. Los dos que tienen las manos en la creación, en la mesa, son el Hijo y el Espíritu Santo, que son los dos personas de Dios que se mezclan con la creación. A través de Cristo vamos al Padre y a través del Espíritu Santo nos viene la gracia. El Padre que permanece inaccesible. Pero eso tengan mucho cuidado con toda esa gente que ha cogido tanta confianza con Dios. Dice, es mi socio. Esa persona que dice que Dios es su socio, que chucho y no sé qué cosa. Yo le digo que lean el Apocalipsis, capítulo 4 del Apocalipsis. A ver si los ángeles y los mártires tratan así a la divinidad. Cuidado. Y es lo que nosotros no tenemos el concepto. Y vamos a verlo cuando el credo se desarrolla en las tres divinas personas. Pero el Padre es... Nadie sabe qué cosa es el Padre. Es un espíritu que cree, que ama y que conoce, pero es algo tan grande, algo tan inaccesible, que ninguno de nosotros ni remotamente podemos llegar a imaginar qué cosa es el Padre. Por eso dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que ve al Padre, nadie puede ver al Padre y seguir viviendo. Es como Ícaro, la leyenda de Ícaro, que cuando se arrimó al sol, se quemó y se cayó a la tierra. Es tan grande, tan poderosa la presencia del Padre que ningún ser humano en la carne mortal puede ver ni siquiera la espalda del Padre. Por eso que solamente al Padre llegamos por las dos personas de la Trinidad, que yo digo que son las manos de Dios, las dos personas de la Trinidad que están cerca de nosotros, que es el Hijo y el Espíritu Santo. Que como decía en el retiro el otro día, que para que nosotros entendamos, no es que el Hijo y el Espíritu Santo son menos que el Padre. Porque dicen, bueno, Jesús dice que el Padre me envió, lo que entonces es el Hijo, Jesús, es menos que el Padre, porque el Padre lo mandó. Carlos, un favor. Un favorcito. Acá tráeme la cesta que es de la Virgen María. ¿Qué hizo Carlos? ¿Obedeció algo que yo? ¿Eres inferior a mí? ¿Eres menos humano que yo? ¿Eres exactamente humano? Igual que yo. Tienes la misma condición humana mía. ¿Por qué me obedeció a mí? Porque yo aquí llevo el orden. Así pasa en la Trinidad. No es que el Padre sea menor que el Hijo, no es que el Padre sea diferente que el Hijo. Es que en la Trinidad hay un orden. Y cuando hay un orden, las tres divinas personas no pueden mandar. En una casa que manda el Padre, la madre y los hijos son un relajo. Un caos. La Trinidad no puede ser un caos. Para que haya un orden, alguien tiene que llevar el orden, aunque sea en respeto a los demás, pero el orden. Que el Padre manda a los hijos en una casa, ¿quiere decir que los hijos son inferiores al Padre? No. O sea, que el Padre mande al Hijo no quiere decir que el Hijo es inferior al Padre. ¿Ustedes entienden lo que le quiero decir? Es que en la Trinidad hay un orden, porque Dios es Dios ¿de qué? De orden. Donde no hay orden no está Dios. Y si Dios es Dios de orden, en Él mismo tiene que haber orden. Y para que haya orden, uno tiene que el control del orden en la Trinidad lo lleva el Padre, que manda al Hijo y manda al Espíritu Santo. Pero no quiere decir que el Hijo y el Espíritu Santo son inferiores al Padre. Porque los testigos de Jehová utilizan mucho. Mira, si Cristo dice que yo le pido a mi Padre, entonces no. Por supuesto que, ¿cuál es la única forma que tenemos de comunicarnos con Dios? La oración. Cristo, hombre, para comunicarse con su Padre tenía que orar. No hay otra forma de comunicarse con Dios, por eso no lo hace inferior al Padre. Eso lo tenemos que entender en el misterio de la Trinidad, que no son inferiores, son exactamente iguales en divinidad y reciben la misma adoración y gloria, como va a decir el credo más adelante. Lo que sucede es que Dios es Dios de orden, y en la Trinidad existe el principal y el primero de todos los órdenes. Créanme, y pueden aplicar eso, entre muchas cosas. En un lugar que no hay orden, no está Dios. En una casa que no hay orden, no está Dios. En un trabajo que no hay orden, no está Dios. En una iglesia que no hay orden,
No está Dios. En una persona que no tenga orden, no está Dios. Porque lo primero que hace Dios, la primera acción de Dios en el Génesis, es poner en el universo orden, separar la luz de la tiniebla. Dios no habita. Por eso en la Trinidad hay un orden. Y por eso el credo va en un orden. Según estas personas han tenido relación con la creación. El Padre, que es el origen de todo, el Hijo, que lo vamos a ver en su sección, y el Espíritu Santo. Por eso decimos que nosotros creemos en un solo Dios. El Dios que se manifestó a Abraham, el Dios que llamó a Abraham por su nombre, el Dios que se manifestó a Moisés, el Dios de los profetas. Hay gente que dice, ¿por qué Dios no se manifestó trinitario en la Biblia? Digo yo, porque si a nosotros nos es difícil de entender que tenemos la revelación de Jesucristo, que iba a entender Israel, que terminó adorando un cordero, porque Moisés se estuvo 40 días en el monte Sinai. Si Dios se revela trinitario, hubieran terminado pensando que eran 3 dioses. No era, Israel no estaba preparado. Sin embargo, desde el comienzo del Génesis, este es Dios trinitario. Este es Dios que crea. El Padre, que es el que crea. ¿Cómo crea a la creación? A través de la palabra. Hágase, hágase. ¿Cuál es esa palabra de Dios? El Hijo. Y dice que el Espíritu de Dios flotaba sobre el caos. Están las 3 divinas personas. Algo que no entendemos. Porque no podemos entender a Dios. ¿Por qué la palabra de Dios es una persona? No podemos entender. ¿Por qué? Pero las hormigas no se comunican con palabras. Ustedes han visto con algunas hormigas, a lo mejor conversando una con otra. Tú sabes cómo la hermana sabe de hormigas. Tú sabes cómo las hormigas se interrelacionan con las antenas. Ahora, esa hormiga que se conecta con las antenas, que no sabe lo que es hablar, ¿usted cree que ella puede entender que yo me pueda comunicar con ustedes a través de la palabra? No, porque para ella la comunicación de lo que ella sabe, ¿a través de qué? De las antenas. Ella no puede entender que mi palabra transmita algo. Ustedes no ven los teléfonos, uno coge el teléfono y dice, marque el 1, marque el 2, marque el 9. Pero ya la cosa no es marcar. Ahora te dicen, di 1, di 2. Y ahí viene el problema. Porque los que hablamos mal inglés, tú dices one y no te entiende lo que está diciendo la máquina. Pero bueno, ¿quién le iba a decir a alguien hace unos cuantos años que tú tienes una alarma en el carro y decir, ábrete, pum, y se iba a abrir? Eso era algo impensable por los sensores. Esas cosas que nosotros no imaginamos y que la hormiga no puede entender, yo no puedo entender de Dios. Para mí la palabra es que comunicación. En Dios la palabra fue ¿qué cosa? Una persona. La segunda persona de la Trinidad. A través del cual todo se hizo. Y vamos a ver después cuando lleguemos a esa parte que una de las personas, el Padre Francisco lo explicó magistralmente en el retiro. Cómo surgen las tres divinas personas. Más adelante, la misma palabra Elohim, la palabra Elohim, que habla del primer capítulo de Génesis, la palabra Elohim es una palabra plural. Elohim en hebreo es una palabra plural, que sin embargo se usa con el pronombre singular. El Elohim, el uno. Sin embargo, Elohim quiere decir varios. Pero lo lógico fuera que se usara con el pronombre plural. Los Elohim no, se usa con el pronombre singular. Sin embargo, la palabra indica varios, plural. Elohim es una palabra plural en la Biblia, si ustedes no lo sabían. Hay muchas manifestaciones de la Trinidad durante toda la Biblia. Los ángeles mismos que van a Mambré a hablar con Abraham, ¿cuántos eran? 3 ángeles. Y Abraham se postra delante de los 3, reverencia solamente dada a Dios. El Salmo 110 es un salmo que deja loco a los judíos, que nosotros, como no lo tenemos en hebreo, no lo entendemos. Pero el Salmo 110 dice, nosotros en español dice, le dijo el Señor a mi Señor. Ah, ya, qué bien. Pero ¿sabes cómo dice el salmo en hebreo? Le dijo Elohim a Yahvé, siéntate a mi lado. Preguntan los judíos, ¿cómo es que Elohim le dijo algo a Yahvé? Ahí los judíos no tienen respuesta. Como el Salmo dice que Elohim le dijo a Yahvé, siéntate a mi lado. Si se va a sentar, porque dice, no, ese es David. A David, ¿de cuándo a David se le dice Yahvé? Siéntate a mi lado. Con lo cual quiere decir que son 2 personas
diferente. O sea, la Biblia está llena de imágenes que nos muestran la presencia trinitaria de Dios en el pueblo de Israel, que no se manifestó hasta Jesucristo. La primera gran teofanía trinitaria fue en el Jordán, cuando está Cristo en el agua, el Espíritu Santo viene sobre él en forma de paloma, y el Padre dice, ahí está mi Hijo muy amado. Es la primera teofanía de la Trinidad, la primera revelación de la Trinidad. El Hijo en el agua, la paloma, el Espíritu Santo sobre él y la voz de Dios del cielo. Ahí se ven que son tres personas totalmente diferentes. Más adelante veremos la divinidad de cada una de las personas, porque comparten la misma sustancia. Que le decimos sustancia porque hay que decir de alguna forma, pero no sabemos qué cosa es. Pero decimos sustancia divina. Así como todos somos nosotros de sustancia humana, Dios es de sustancia divina. Ahora bien, y lo vamos a ver más adelante en la parte de la iglesia, nosotros que somos de sustancia humana, tenemos sustancia divina dentro. ¿Qué sustancia divina la que tenemos dentro? No, la gracia. Porque el alma tuya y el espíritu tuyo sin el bautismo está muerto. ¿Qué es lo que le da vida al espíritu tuyo? La gracia, cuando Dios te reconoce como hijo. Cuando tú recibes la gracia en el bautismo de hijo de Dios, tú te vuelves casi, voy a decir casi divino. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de la divinidad? Es eterno. Después del bautismo, nosotros no morimos, recibimos el espíritu inmortal. O sea, tenemos una imagen, la imagen perfecta y semejanza a Dios. Por eso, en teología se dice, lo que Dios es por naturaleza, en nosotros por adopción. Dios es, su naturaleza es divina, nosotros no somos, pero la recibimos a través de la gracia santificante. Ese creo en un solo Dios. Por eso la adoración de la iglesia, la acción, el otro día preguntó un señor en Madre Angélica, hay una misa que es a Jesucristo y hay otra misa que es al Espíritu Santo, pero ¿cuál es la misa al Padre? Entonces le dije, hermano, ¿qué iglesia tú vas? Esos son los católicos que tenemos que andan más perdidos que las burras que buscaba el rey Saúl, que jamás aparecieron. Porque la misa no es a Jesucristo y la misa no es al Espíritu Santo. La misa va dirigida al Padre a través de Cristo bajo la unción del Espíritu Santo. La misa es la acción trinitaria por excelencia sobre la tierra. Aquí tenemos a lo mejor tenemos un culto al Espíritu Santo porque somos carismáticos. Ustedes van a un culto de adoración eucarística, es un culto a Jesús cuando hay adoración aparte en la Eucaristía. Pero la misa, fíjate que las oraciones nunca comienzan Jesús, ni Espíritu Santo, ni Virgen María. Todas las oraciones de la misa comienzan con ¿qué palabra? Padre. Vamos a ti, ¿con qué termina? En el nombre de Jesús, o por Cristo, nuestro Señor. Va al Padre, por la unción del Espíritu Santo que nos congrega, a través del nombre de Jesús. La misa es la acción perfecta trinitaria. Es una acción totalmente, es la acción por excelencia de la iglesia trinitaria, es la Eucaristía. Por eso es que el Santo Padre ha dicho un millón de veces a la renovación carismática, no hay misa de sanación. No se debe usar la palabra voy a la misa de sanación. Porque cuando tú pones una misa de sanación, quitas el énfasis de lo que es la misa. Cuando tú dices voy a la misa de sanación, ¿cuál es el énfasis de la misa? ¿Y quién es el personaje principal? Yo. Porque yo voy a ver si me sano yo. Ninguna misa es para ti. La misa es para el Padre, a través del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. ¿Que se sana la gente? Claro que se sana. Pero no podemos decir que la misa es de sanación porque quito la acción trinitaria de la misa y la pongo en el ser humano. ¿Ustedes entienden eso? Y seguimos diciendo misa de sanación. Uno puede decir, voy a la misa donde van a orar por sanación. Es otra cosa diferente. O hagamos una acción trinitaria donde el Espíritu Santo final se va a derramar. Pero la acción de la misa no es para sanar, porque todas las misas son de sanación. Si tú tienes fe. Ahora creo en un solo Dios. Ese Dios que creemos no es un Dios nebuloso que está por ahí arriba. Es un Dios que se involucra en la historia. Y es un Dios que tiene nombre. El Dios de nosotros, que es el Dios de Israel.
Por eso el Nuevo Testamento es la secuencia del Antiguo Testamento. ¿Y quién es el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo? Jesús. Tenemos que entender verdaderamente la revelación de Dios. Dios se revela a Abraham, pero Dios se revela a Abraham solamente como comienzo del pacto, le da la promesa. Sin embargo, todo pacto tiene una cláusula que tú tienes que cumplir. Esa cláusula de lo que hay que cumplir en el pacto, ¿a quién se la da? A ver. Ay, Señor, ¿qué va a hacer de mí? Las cláusulas del pacto, el Señor se las da a Moisés. Moisés recibe el pacto. Abraham no recibió ningún pacto. Abraham recibió la promesa. Es como si dijera ustedes, alguien le dijera a cualquiera, les voy, Raymond, el hermano aquí, que me consiguió un carro, te voy a conseguir un carro. ¿Eso qué cosa es? La promesa. Te voy a conseguir un carro. Ahora, ¿cuándo la promesa se cumplió? Cuando tuve el carro. Pero antes de tener el carro, ¿qué tuve que hacer? El financiamiento. Porque Raymond no me lo regaló. Y para el financiamiento, que tuve yo que conocer el nombre de quien me lo iba a financiar. Porque ustedes no hacen financiamiento. Ponme el banco que tú quieras ahí. Más vale ustedes averigüen con quién ustedes van a financiar y qué interés van a tener cuando hacen ese pacto con el banco. Dios le da la promesa a Abraham, le da la promesa, pero no le da la acción. El contrato, ¿a quién se lo da? A Moisés. Y cuando le da el contrato a Moisés, le dice a Moisés con quién va a ser el contrato. Hasta ese momento se identificaba a Dios, el Dios de Abraham. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios de la promesa. Pero en el Sinaí, Dios va a dar un poco más de él. En el Sinaí, cuando el Moisés, en ese hermoso pasaje de la salsa ardiendo, que no nos da tiempo de leerlo porque nos queda 15 minutos nada más o 20 minutos, en ese hermoso pasaje de la salsa ardiendo, en el Éxodo, cuando Moisés ve la salsa que ardía y no se consumía, y hay que ver lo que es una salsa en el desierto, que es una matita seca de ese tamaño así, que tú le prendes candela y enseguida vuela. Por eso que a Moisés le llamaba la atención que aquella salsa ardía y no se consumía. Cuando va y Dios le dice, Moisés, quítate los zapatos, porque esta tierra que pisas es tierra santa. ¿Por qué la tierra santa? Porque la sombra de la zarza daba en la tierra. ¿Y quién estaba en la zarza? ¿Quién hablaba desde la zarza? Dios, el poder de Dios. Y por eso cuando Dios le dice a Moisés lo último en la vida que Moisés quería oír. ¿Por qué había salido Moisés de Egipto? Huyendo del faraón. Era príncipe de Egipto, adoptado por la hija del faraón, y había matado un capataz porque maltrataba a la gente de su pueblo, a los hebreos. Y Moisés se fue al desierto huyendo a la ira del faraón, porque nada más y nada menos que el faraón lo conocía perfectamente bien, porque Moisés se crió en el palacio del faraón. Y cuando se acerca a Dios, en vez de Dios decirle, ven para acá que te voy a cuidar, le dijo, quiero que vayas a ver al faraón. Y Moisés dijo, ¿a quién? Y Dios le dijo, al faraón. Dijo, mira que yo soy gago, soy tartamudo, no sé hablar. Le dijo, al faraón. Mira, manda a Aarón, que habla mejor que yo. Al faraón. Pero entonces Moisés le dijo la palabra, una pregunta muy, muy simple. ¿Quién tengo que decir que me manda? Porque Egipto tenía decenas de dioses, Anubis, Osiris, Isis, tantos dioses. ¿Cuál de los dioses tengo que decir? Parece que el rey llevaba 400 años esclavo en Egipto, y lo único que tenía era el recuerdo que el Dios de Abraham le había dado una promesa. Más nada, 400 años. Ya la cosa estaba como un poco... Y Dios le dice, Dios le da la gran respuesta. Yo soy el que soy. ¿Qué no fue las palabras que Moisés oyó en la zarza ardiendo? Más o menos por la fonética del hebreo, hoy en día se ha podido reconstruir lo que Moisés oyó. Lo que Moisés oyó, que Dios le dijo, fue algo semejante a él. Ejeye, Asher, Ejeye. Yo soy el que soy. Y entonces,
Otra gente dice que es Yahweh, Asher, Yahweh. Yo soy el que soy. Alguna gente dice, es Yahvé, Jehová, es el nombre de Dios. Ni Yahvé ni Jehová es el nombre de Dios. Dios no dijo yo soy Jehová. Primero, no jamás Dios pudo decir que era Jehová, porque los judíos no tienen el sonido J en su vocabulario hasta el día de hoy. En Israel no existe la palabra J, no existe. Entonces, descarten la palabra Jehová, porque ningún judío puede pronunciar la palabra Jehová. Así que esa palabra está totalmente descartada. Lo que más cercano que pudo haber llegado a sonar es Yahweh. Pero a mí tampoco me gusta usar Yahvé, porque Dios tampoco se llama Yahvé. Porque lo que Dios en el monte Sinaí no fue un nombre propio, fue una definición de quién es Él. Moisés le preguntó, ¿quién tú eres? Y le dijo, olvídate de quién yo soy. Yo soy el que soy. Punto. ¿Qué es lo que le quiso decir? Más que yo, no hay nadie. Y eso fue lo que Moisés oyó. Eyehé, Asher, Eyehé. Yo soy, eso es una de las definiciones más poderosas de Dios. Ni me pregunta quién soy, porque yo soy el que soy. Soy tan poderoso que no necesito nombre, porque no hay nadie más. Porque ¿para qué se usa el nombre? Para identificarnos unos con otros. A Dios hay que identificarlo de otro Dios. No hay más ninguno. Los judíos piadosos con quien yo he hablado dicen que lo más cercano a Eyehé, Asher, Eyehé, lo más cercano que hay de definición es la palabra el eterno. Dice que es la definición más cerca que hay, el eterno. Yo soy el que no tiene principio ni fin, el que siempre estoy. Otros dicen que la definición más cerca de esta palabra es el que da vida a lo que existe. Es como se define, pero eso no es nombre. Por eso no me gusta el nombre de Yahvé ni el nombre de Jehová. Dios no se llama ni Yahvé ni Jehová, pero Dios desde el comienzo se define Él quién es. Yo soy el que soy. Hermano, eso descarta cualquier tipo de adoración a cualquier otra criatura. Dios es el que es más ninguno. Y es lo que hacía la gran oración de la gran Santa Catalina de Siena, que ella oraba y decía, Señor, tú eres el que eres y yo soy la que no soy. Algo muy poderoso. Tú eres el que eres y yo soy la que no soy. O sea, todo lo que yo tengo viene de ti. Desde esa definición de Dios no hay cabida para ninguna otra creencia ni para ningún otro Dios. Nuestro Dios es excluyente. Yo soy el que soy. Los judíos no decían esta palabra. ¿Por qué no decían esta palabra? Porque los judíos pensaban que si tú conocías el nombre propio de la persona, o que más que nombre es definición, tú sabías quién era la persona. Por eso que ustedes van a ver que en todo el Antiguo Testamento no se menciona el diablo por su nombre. Porque ellos decían, si pronunciamos el nombre del diablo, conocemos al diablo. Y ese es mejor no conocerlo. Por eso cuando hablaban del diablo, le ponían el nombre de un rey que atacaba a Israel. Lo llaman el rey de Asiria, el rey de Egipto. Un rey que iba en contra del pueblo de Dios, pero nunca lo llaman por su nombre, solamente en el libro de Job. Porque los nombres que se ponían en Israel eran, si ustedes, Isaac, el que se ríe. ¿Por qué? Porque Sara se rió. O sea, decía algo de la historia de Isaac. Tengo un hijo primogénito, Josué, Dios salva. ¿Qué hizo Josué? Entrar al pueblo de Dios en la tierra prometida, la salvación. Los nombres en Israel no es como ahora, que cualquiera pone nombre a lo que le viene la gana. Por eso los judíos no pronunciaban el nombre de Dios, porque conocer el nombre de Dios es conocer la esencia de Dios. Por eso este nombre no se pronunció en Israel, sobre todo después del exilio babilónico. Entonces solamente los judíos ponían las 4 primeras consonantes, porque en el idioma hebreo no hay vocales. Hasta el día de hoy no hay vocales, solamente consonantes. Hasta el día de hoy ¿qué ponían? Las 4 consonantes de yo soy el que soy. Las 4 consonantes. ¿Qué es eso que ustedes ven que los judíos se ponen a veces aquí, que parece un camellito? Ustedes han visto que tienen como 2 paticas y una cosita aquí. No es un camellito, son las 4 palabras de yo soy el que soy. Pero como el nombre
no se pronunció, porque no se podía pronunciar, el sonido del nombre se perdió. ¿Quién pronunciaba el nombre de Dios solamente? A ver, el sumo sacerdote, que era el único que sabía el nombre de Dios. ¿Y qué día lo pronunciaba? El día de Yom Kippur, cuando entraba con la sangre al Santo de los Santos, que no había más nadie, tiraba la sangre sobre el arca y gritaba esto mismo que oímos aquí, Eyeje Asher Eyeje. Él entraba a través del misterio de Dios porque podía pronunciar su nombre, más nadie lo sabía. Por eso que nadie entiende, cuando el sumo sacerdote Jueves Santo se enfrenta con Jesucristo atado frente a él, y el sumo sacerdote le dice a Jesús, en nombre de Dios vivo, tú eres el Mesías. Jesús nunca había dicho, Jesús nada más que le dijo que era el Mesías a la samaritana. Es la única persona que Jesús se reveló como Mesías, a más nadie. Pero el sumo sacerdote pone a Jesús bajo juramento, en el nombre del Altísimo. Dime, tú eres el Mesías. Jesús, que es judío y está bajo la ley, tiene que obedecer a esa pregunta porque está hecho bajo el nombre de Dios. ¿Y qué le contesta a Jesús, el sumo sacerdote? ¿Tú sabes lo que Jesús le dijo al sumo sacerdote? Eyeje Asher Eyeje. Jesús le dijo al sumo sacerdote la palabra que nadie... Pues Jesús le dijo al sumo sacerdote, yo soy el que soy. Por eso que el sumo sacerdote cogió la ropa y se la rajó. Porque uno dice, bueno, si le preguntó y le dijo que sí, ¿por qué se puso bravo? Porque él oyó lo que en su vida se imaginó que podía oír de un ser humano. Ese muchacho que estaba delante de él le dijo, yo soy el que hablé con Moisés en la zarza. Por eso que dijo, no hay que oír nada más, es reo de muerte, porque eso era condena a muerte en Israel. Esas son las cosas del Evangelio que uno se pierde. Para mí ese es el momento más solemne del Evangelio. Para mí ese es el momento más solemne, porque fíjate, está el custodio del nombre de Dios. El sumo se enfrenta ¿con quién? Con Dios, con el Dios que él custodia, y no lo conoce. Así no nos podrá pasar a cada uno de nosotros. Decir que creemos en Dios un día encontrarnos de cara a cara con el Dios que nosotros decimos que tenemos que reconocer, porque no se ajusta a lo que yo pienso que es Dios. Por eso vamos a hablar la semana que viene, la idolatría moderna. En Israel, los judíos, para no pronunciar el nombre de Dios, se usa mucho el nombre de Dios. Se usa Elohim, que es un nombre que se usa cultural. Ese nombre no se usa en la calle. Elohim es el nombre de las grandes oraciones del pueblo de Israel. Es el nombre cultural, el nombre de Dios. Elohim Yahá, también se le dice Eloá, se le llama a Dios. También Eloheinu, nuestro Dios. Eloheinu quiere decir nuestro Dios. Un nombre que ustedes conocen mucho de Dios, que es un nombre muy hermoso del Antiguo Testamento de Dios. El Shaddai, que quiere decir el Altísimo. El Shaddai quiere decir el Altísimo, que viene de Shomer Daitot Yisrael. El Shaddai viene de esta palabra muy hermosa, Shomer Daitot Yisrael, que quiere decir guardián de las puertas de Israel. Esa es la traducción del Shaddai, el que guarda las puertas de Israel. Es un nombre hermoso. También se le dice a Dios, Yahvé o Elohim Shabaot, el Dios de los ejércitos, el Dios que desnuda su brazo delante de las naciones. Ese nombre, Elohim Shabaot, es el nombre que se usa con Dios cuando Dios es peleón, cuando Dios va a dar la batalla por... Si ustedes van a clamar a Dios como el Dios que tiene que dar la batalla por ustedes, clamen el nombre de Elohim o Adonai Shabaot. Uno de los nombres más comunes de Dios en Israel, que todos conocemos, Adonai. Adonai quiere decir el Señor. Porque Adón en Israel es Señor. Adón es Adón fulano, Adón Pérez, Adón whatever, hoy en día. Ese Señor. Ahora, Adonai, que solamente se usa para el Señor. Cuando se refiere en español, los judíos sefarditas, el nombre que más usan para clamar a Dios es el Eterno. Ustedes van a oír, cada vez que sale un judío a hablar por el radio, van a oír decir el Eterno. Y fíjate, siempre que un judío piadoso menciona el nombre de Dios, lo menciona con una bendición. Oigan, ese señor
Bendayá, yo no sé qué habla, porque es que es excelente, que habla, cuando dice el Eterno, y siempre dice, bendito sea su nombre. Siempre que un judío menciona a Dios, dice, el Eterno, bendito sea su nombre. Y eso nos llama a nosotros un poco hoy a decir, no usamos nosotros demasiado profanamente el nombre de Dios. Porque eso no, si Dios y Dios, no usamos, no, ni ya cuando dice blasfemia, pero en la conversación diaria, no usamos, y eso es lo que vamos a ver después cuando vemos mandamientos, no utilizar el nombre de Dios. Eso no es solamente para juramento, eso es no utilizarlo. El nombre de Dios es santo, es lo que nos muestra la esencia de quién es Dios. Y más adelante, el nombre perfecto de Dios es Jesús, el nombre que está. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos en Jesús. Estamos solamente en la primera característica de Dios, que creemos en un solo Dios. El Dios que le dio la promesa a Abraham. El Dios que se reveló a Moisés y le dio pacto a Moisés. El Dios que guió a Israel en todo su caminar hasta el encuentro con Jesucristo. Esa es la primera persona con quien la iglesia te presenta en el credo. Creemos en un solo Dios. Ese Dios que es familia, ese Dios que no es un Dios solitario, es un Dios que es amor, porque el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Espíritu Santo y los tres se aman entre sí. Es un Dios que es esencialmente amor, por eso que Dios es amor, porque sería muy triste un Dios solo, por ahí arriba perdido solo. No es uno solo, Dios es una familia. Y por eso que el núcleo del amor de la tierra es la familia. Y por eso que el diablo odia la familia. Porque atacando la familia, está atacando la esencia de Dios que es familiar. Y ese gran ataque, el demonio a la familia, como no puede lanzarse contra la Trinidad, se lanza contra la familia. Y así mismo es donde se crea, Dios crea vida. ¿Qué se crea en la familia? La vida. Por eso la familia es reflejo de la Trinidad. Por eso, la semana que viene vamos a ver la primera característica que nos presenta la iglesia de Dios. Estamos hablando en este momento del Padre. Decimos, creemos en un solo Dios. ¿Cómo sigue? Tú ves, me encanta. Cada vez que yo pregunto, llevo 15 años hablando de lo mismo. Nunca nadie me ha dicho, cada vez que pregunto, ¿cómo sigue? Padre Todopoderoso. ¿Quién le dijo a ustedes eso? ¿No ve que andamos mandados a correr? Creemos en un solo Dios que es Padre. Punto. Esa es la primera característica de Dios. La segunda característica, todopoderoso. Pero siempre decimos, que Padre todo, y si los dejo siguen por ahí para allá, creador del cielo y de la tierra, de todo visible e invisible. Donde quiera, yo daba clase de bautismo todos los martes, antes de las clases bíblicas. ¿Qué decía? Creemos en un solo Dios. ¿Cómo sigue? Padre todopoderoso. ¿Tú sabes por qué? Eso vamos a ver la semana que viene. ¿Tú sabes por qué? Porque cada uno de nosotros hemos perdido el concepto de que Dios es Padre. Hemos perdido el concepto de que Dios es Padre. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Hoy nos quedamos con este Dios que ya lo empezamos a conocer porque se revela. No es un Dios nebuloso. Fíjate que nuestro Dios es un Dios que anda como el de la nueva era, que anda por las galaxias, es una energía que está perdida por yo no sé dónde, o que está en una mata de plátano, yo qué sé. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que desde el comienzo de la historia se muestra a su creación y se revela a su creación. Pues se reveló a los primeros padres, después por el pecado, cuando se separaron los padres, que se empezó a cumplir la promesa, se revela a Abraham. Y esto es lo más interesante, que si los hombres hubieran inventado a Dios, Dios se hubiera aparecido en la historia de los hombres, si el hombre lo inventa, con un recado que al hombre le gustara. Sin embargo, hemos visto en toda la historia de la salvación que Dios siempre se aparece con el mensaje que menos la gente le gusta, quiero oír. ¿Qué le dice a Abraham? Ay, qué bien estás, quédate. No, vete a la tierra que yo te voy a dar. Deja todo lo que tienes. ¿Qué le dice a Moisés? Regresa a donde tú no quieres ir. Si hubiera sido un Dios inventado, jamás en la vida le hubiera hecho a Moisés que regresara al faraón, no se hubiera hecho a Moisés príncipe del desierto. Y ahí hubiera seguido la historia. Sin embargo, vemos que es un Dios que se encuentra, vemos a través de toda la historia de la salvación, que es un Dios que lleva al hombre a empujones continuamente. A empujones continuamente. Siempre el hombre no quiere ir. Si fuera un Dios creado, el Dios pensara exactamente
igual que el hombre. ¿Cómo era el Dios de los romanos? Igualito a los romanos, borrachos, lujuriosos, mentirosos, era creado por ellos. Nuestro Dios no se parece a nosotros. Y con los apóstoles, que menos. ¿Ustedes creen? Yo digo, ¿tú crees que si los apóstoles inventan el evangelio, se iban a poner ellos quedando tan mal? Si los apóstoles hubieran escrito el evangelio, ellos lo hubieran inventado, los dos hubieran luchado a espada por salvar a Jesús, hubieran sido aplastados por las legiones romanas, en mayoría, después que estos apóstoles se degollaron por salvar a Jesús. No. ¿Cómo se presentan los apóstoles? Huyendo. El príncipe de la iglesia, el que mantiene la iglesia, se hubiera presentado, yo me quedé y fajé. ¿Cómo aparece el principal de la iglesia? Diciendo, no, yo jamás he visto a él. Hermano, un ser humano que conoce la psicología humana sabe que un ser humano no escribe eso de sí mismo. Y los apóstoles en el evangelio quedan muy mal. Así que ustedes se ven que este Dios de nosotros no es un Dios inventado, es un Dios revelado, que es una gran diferencia. Allá atrás están los flyers del viaje. Ya Liliana regresó del viaje. Ya. ¿Han visto todos estos martes que hemos ido viendo los santos de la iglesia? Hemos visto santos de todas las nacionalidades, de todos los siglos, mártires del siglo III, mártires del siglo VI, santos del siglo XVII, de todas las nacionalidades. Y hoy son estos mártires de Japón, estos 26 mártires japoneses, los que la iglesia conmemora el martirio crucificado de niños, jóvenes de todas las edades. Esa es la semilla de la iglesia. Increíblemente, mucha gente no lo sabe, pero después del siglo III, que es cuando más mártires hubo en la iglesia, en la persecución de Domiciano, el siglo que más mártires ha dado a la iglesia desde el siglo III es el siglo XX. Increíble o no por estadística. En el siglo XX hubieron más mártires que todos los 17 siglos anteriores, unidos hasta las persecuciones. Lo que pasa es que los mártires católicos no son noticias. Eso no sale en los periódicos, no es noticia, pero han habido, solamente en las Islas Timor, fueron matados 67.000 personas por ser católicos en los años, a principios del 90. Y eso no fue noticia. Eso no es noticia. Ahora cualquiera le tira una pedra a un musulmán y salen todos los periódicos. Pero bueno, sus nombres están inscritos en el cielo, y después de tanto tiempo, pues, hay una anécdota muy hermosa de esta persecución de Japón, que fue una vez de la iglesia, estaba en Roma. Los sacerdotes no se casaban, honraban a la Madre de Dios, y Dios habitaba en el sagrario en la iglesia. Y ellos fueron de iglesia en iglesia buscando dónde estaban esas características hasta que encontraron a la iglesia católica. Y no hace mucho se encontraron una comunidad en una zona remotísima de China, una zona que ni se sabía dónde estaba, un pueblo completo de como 900, casi 1000 y pico de personas que habían mantenido desde los años 1800 y pico, habían mantenido la fe entre ellos católica, y se habían ido ordenando sacerdotes, gente del mismo pueblo, con un catecismo viejo desde el siglo XIX, mantenían la fe en la iglesia. Esa es la iglesia de Dios. Seguimos con el credo que comenzamos a estudiar la semana pasada estamos estudiando el credo de Nicea Constantinopla, que es la fe, la base de la fe de la iglesia. Vamos a ir palabra por palabra del credo, ese credo que repetimos como cotorra todos los domingos. Fíjense que así que el domingo pasado yo di un retiro sobre el credo en el Carmelo, y eso siempre pasa. Cuando yo digo las palabras del credo, pues se decimos, yo digo, creo en Dios Padre, todo el mundo sigue, hasta el amén, todo el mundo coge el impulso. Pero si yo empiezo a la mitad, nadie sabe qué palabra viene después, porque lo sabemos de carretilla. Le digo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, y de ahí me saltan de uno para otro y si hablo después, porque lo sabemos de carretilla. Y toda nuestra fe se resume en el credo de Nicea Constantinopla, que es el credo que proclamamos el domingo, o sea, la fe del Hijo. Hay dos tipos de fe, y eso es muy importante tenerlo hoy muy claro. Está la fe humana y la fe divina. Dos tipos de fe. ¿Cuántos tipos de fe hay? ¿Cuál es la primera? ¿Y la segunda? Divina. ¿Cuál es la fe humana? La fe humana es aquello que yo acepto porque yo lo entiendo. Esa es la fe humana. ¿Por qué es fe humana? Porque yo para aceptarla tengo que entenderla. Si no la entiendo, no la acepto. Esa fe humana. Esa fe humana no es la fe de la iglesia. Esa fe nos salva. La fe que nosotros proclamamos y la fe que la iglesia proclama es la fe divina. ¿Cuál es la fe divina? La doctrina que ha sido revelada y que yo, aunque no la entiendo, la acepto. Esa es la fe que salva. Porque la fe humana solamente se basa en ¿qué?
en el conocimiento. ¿Y cuántas veces a nosotros el conocimiento nos ha fallado? Pensamos que conocemos algo muy bien, a la larga nos damos cuenta que no conocemos absolutamente nada. Sin embargo, Dios no falla. Por eso lo que Dios ha revelado a través de Jesucristo, yo lo acepto, aunque yo no lo entienda. ¿Dónde se resume eso? Muy claro, en el discurso eucarístico de Jesús en San Juan 6, cuando Jesús da el famoso discurso que le costó más apóstoles y discípulos que todo su ministerio, cuando dijo que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera comida. ¿Qué dijeron la mayoría de la gente que lo seguía? Dice Iglesia. Por eso estamos estudiando palabra por palabra. La semana pasada estudiamos la primera palabra que comienza el credo. ¿Cuál fue la palabra? Creemos. Vimos como la fe era comunitaria. Me faltó solamente una cosa para pasar a la segunda palabra. La semana pasada hablamos que hay dos tipos de fe. Está la fe que salva, hablamos la semana pasada, la fe que salva, que es la respuesta del hombre a la gracia de Dios. Dios nos da la gracia a todo el mundo igual. Ahora depende del terreno bueno que es uno responde a la gracia que Dios nos da a todos iguales, eso es un misterio. ¿Respondemos en qué? En fe. Fe es la seguridad que tenemos de lo que aún no vemos, dice San Pablo. Fe es la seguridad de que no importa qué, Dios tiene control de nuestra vida. Pero está la otra fe que es la que proclama el credo, que es mi adherencia a un cuerpo doctrinal que mantiene, en este caso, la Iglesia Católica, que dijimos que era lo que decir que es lo símbolo, una mitad que se encaja con otra mitad. Yo tengo la mitad que coincide con la otra mitad, que es la fe de la Iglesia. Si mi fe coincide con lo que la Iglesia proclama, yo soy católico. Si no, dijimos que si tu fe no encaja con lo que cree la Iglesia, averigua que eres, porque católico no eres. Pero en ese tipo de fe tenemos que distinguir dos tipos de fe, y eso es lo importante, lo último que le voy a decir antes de pasar a la segunda palabra. Una persecución muy cruel. El cristianismo en Japón creció mucho, tanto que llegó a los estratos imperiales, llegó sobre todo el catolicismo, y este emperador, que fue el que destruyó todo el cristianismo en Japón, desató una persecución espantosa, y muchos cristianos pues se refugiaron en las montañas. Y cuando volvió la libertad a Japón a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que volvió la libertad religiosa a Japón, que se volvieron a abrir las iglesias, tiene menos de 100 años la libertad religiosa en Japón. Cuento sacerdotes misioneros, eso es historia de verdad, no es cuento, que llegó un grupo de campesinos muy humildes a la iglesia, le preguntaron al sacerdote, queremos hablar con tu jefe. Y él dijo, bueno, el jefe mío no está aquí. Dice, ¿dónde está tu jefe? Mi jefe está en Roma. Y le dijeron, queremos ver a tu esposa. Y le dijeron, no, yo no tengo esposa. Dice, ¿quién es esa mujer que está ahí en la estatua? Esa es la madre de Dios. Y le dijeron, ¿dónde está Dios? Y él le señaló el sagrario. Entonces ese campesino llamó a los demás. Y le dijo, estas son nuestra gente. Era una comunidad de campesinos que llevaba, no ellos, como alguien me preguntó una vez, sus descendientes, llevaban 300 años en las montañas. Porque alguien me preguntó que si eran los mismos. No eran los mismos. Fue una comunidad cristiana que se fue a las montañas cuando la persecución, y por 300 años estuvieron en las montañas. Y se transmitieron unos a otros que a la iglesia que ellos pertenecían, el jefe